Buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes. ¿Me escuchan? Profe, buenas noches, sí, se le escucha. Bueno, muchas gracias. Tenemos hoy una reunión muy especial porque tenemos un invitado muy especial también. Acabamos de tener una reunión con con un estudiante incluso de acá de este, de este grupo que nos contó como su experiencia pues en la reunión que acabamos de tener de las 6 de la tarde. De pronto, por ejemplo, Santiago estuvo muy interesante. Luego les mando pues la grabación los que no estuvieron, pero estuvo muy interesante, ¿cierto, Santiago? Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, bastante interesante. Bueno, ¿Para y qué? vamos a tener más, sí. Bueno, pero hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Pedro Alexander Beltrán. Él es desarrollador de software, pero está especializado en el frontend. Fue alumno mío hace un tiempo. Es una persona muy joven, así como ustedes. También estudió también en forma virtual y ahora pues está en el área del desarrollo de software. Precisamente él fue el que nos hizo el video. No sé si algunos de ustedes ya lo han visto. El video pues donde nos explicó cómo hizo pues la aplicación pues en Figma, ¿cierto? Y luego en HTML. Creo que esa sí no se la he pasado todavía, pero él también nos explicó esa parte utilizando pues los videos. Entonces aquí les dejo. Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bien puedas. Bien puedas. Vale, vale, mi profe, muchísimas gracias. Gracias por esa introducción. Bueno, mucho gusto y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Pedro Alexander Beltrán. Tal como lo dijo la profe Diana, soy desarrollador de software enfocado en la parte de frontend. Efectivamente, pues la profe Diana fue mi docente ya hace mucho tiempo. Desde entonces, pues una vez me gradué, empecé a ejercer esta labor como desarrollador frontend, digamos que con varias tecnologías. Empecé más que todo con el tema bueno, de la librería. Bueno, es un debate porque es librería o framework, pero empecé trabajando con React.js durante algunos años y pues actualmente me encuentro ejerciendo con el Banco BBVA una tecnología que se llama Cells, que pues es básicamente una librería de JavaScript refinada con tecnologías del Banco BBVA y que bueno, es una variante digamos de la librería Lead Element. Pues en conjunto ya llevo más o menos como unos 4 años como desarrollador de software, por lo cual he trabajado no solamente con el tema de la parte de codificación, sino que también he tenido la responsabilidad de gestionar algunos proyectos, decidiendo, digamos, el tipo de arquitectura que estos van a llevar. También he interactuado bastante con lo que es el equipo de diseño y por ende pues he entendido alguna que otra cosita relacionada con el tema de cómo podemos definir nosotros un buen diseño, más que todo sobre el papel y sobre el concepto para nosotros empezar a desarrollar tecnologías escalables y que, bueno, sean entendibles y trabajables entre varios equipos, es decir, que entre todos nosotros haya una sinergia grande. Es básicamente eso como en resumen a lo que me dedico y bueno, pues la profe Diana me solicitó a dar una charlita sobre la importancia de poder crear un buen diseño a la hora de empezar pues un proyecto como tal, ¿vale? Exacto, exacto. Ese es el objetivo entonces de esta reunión. Bien puedas, Pedro. Vale chicos, permítanme un momentico, les voy a compartir mi pantalla. Eh, Permítanme, listo, creo que ya está. ¿Me confirman si ya están visualizando? Sí, ahí se ve. Sí, Ok, ahí se está viendo. listo, perfecto.
Vale, bueno, pues aquí me tomé la libertad de realizar una pequeña infografía, un poquito improvisada, pero bueno, supongo que va muy al grano. No se preocupen, igual pues esta infografía se puede exportar en PDF, así que se las paso al finalizar la charla para que la profesora los comparta. Y bueno, pues bueno, básicamente entonces, como les mencionaba, la charla es sobre qué se debe tener en cuenta para realizar un buen diseño como desarrollador web. En el ámbito de frontend, básicamente ustedes van a enfrentarse a la parte que es visual para el cliente. Recuerden que pues los sistemas de información, una parte es el back, que se encarga de gestionar el tema de de esa lógica que interactúa con los servidores, es decir, ahí manejamos como el tema para persistir la información de los sistemas. Es decir, que digamos, si estamos diseñando una red social, nuestros likes o nuestros corazoncitos a los videos de TikTok o esos comentarios que nosotros realizamos, bueno, esa lógica terminaría procesándose y enviándose a una base de datos y de vuelta también se extraen esos datos para que la gente los pueda visualizar. Pero bueno, digamos que teniendo esa lógica, ¿cómo nosotros hacemos para poder visualizar esa información y que sea amigable con el cliente? Bueno, pues en ese caso entraría a jugar parte de lo que es la parte del cliente, que es básicamente donde nosotros ya, digamos, creamos una abstracción que se adecua como a las personas que no son expertas en código, que desean adquirir nuestro producto de software y que quieren tener un manejo del simple y sencillo. Entonces, digamos que en nuestro, como frontends, como capa cliente, tenemos que tener una sinergia entre lo que va a ser el diseño de la parte visual y posteriormente la codificación. Entonces es ahí donde en la etapa de diseño entra a jugar un papel muy importante la herramienta Figma, que si alguno de ustedes ya lo investigó, básicamente Figma es una herramienta que nos permite realizar lo que llaman la maquetación de un proyecto. De hecho, también nosotros podemos crear lo que llaman un wireframe, que pues un wireframe es un diseño a bajo nivel de nuestro sistema y que es básicamente como una forma de nosotros plasmar nuestra idea de software. Les pongo un ejemplo, y esto es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de nosotros crear un sistema desde cero. Muchos quieren o pretenden ir directo al código para empezar a desarrollar un sistema, pero entonces digamos que ahí pasan muchas cosas y es que primero, al no tener digamos muy definido lo que nosotros queremos hacer, vamos a terminar en un limbo. Entonces ese limbo va a ser, bueno, yo codifiqué una parte del sistema y durante el proceso, no sé, ya se me pasó 1 o 2 horas metiéndole cosas una tras otra y luego me di cuenta que me faltó algo. O luego me di cuenta que lo que le metí, pues no iba. Y cuando lo quiero borrar, lo que va a pasar es que se va a armar un caos total y que nosotros no tenemos ese hábito que deberíamos ponerlo en práctica todos a la hora de resolver un problema, y es convertir un problema grande en problemas más pequeños. Entonces, digamos que la idea de wireframe, que de hecho no necesariamente deben usar Figma, sino que también ustedes pueden tomar un bolígrafo y un papel. Entonces, la idea es que el concepto nos quede bastante claros a todos. Entonces, que si digamos yo quisiera desarrollar un aplicativo que, no sé, una lista de tareas, la típica lista de tareas que solemos hacer en el colegio, ¿cierto? O en el instituto, etcétera. Entonces simplemente yo me pongo a pensar, tomo un bolígrafo y una hoja y digo, bueno, yo quiero que esa lista de tareas por acá tenga un título. Yo quiero que, digamos, acá al lado tenga un botón que me permita eh, bueno, agregar las tareas. Acá yo quiero que las tareas se listen una debajo de la otra. Entonces lo que hago es duplicar ese componente, etcétera. Entonces es una buena estrategia para que nosotros, antes de poder pasar directo al código, tengamos claro lo que queremos hacer
cómo lo queremos hacer y qué componentes que ya existen pueda reutilizarlos. Es decir, que yo pueda identificar esas partes del código que se repiten. Después yo solamente cree código de esa parte y el siguiente paso sea reutilizarlo. Entonces eso me va a ahorrar bastantes horas de trabajo y me va a ayudar a ir a la fija, como diríamos por ahí, ¿cierto? Entonces es una buena estrategia para nosotros empezar a hacer nuestros sistemas, tener claro el concepto y demás, ¿vale? Entonces, para esta charlita, yo destaqué pues estos puntos que vamos a ver a continuación, que sería por qué es importante diseñar y codificar bien, algunas buenas prácticas para Figma a la hora de manejar la herramienta, cómo es el proceso entre colaboración de equipo diseño y el equipo de desarrollo, traducción del diseño de Figma código, que pues por aquí para ustedes realicé un pequeño ejemplo, entonces lo vamos a ver a lo último. Igual no pretendo que pues se memoricen pues el código y el hecho de que de pronto esté construido en React, pues la verdad no es una desventaja. No me quiero centrar tanto en el código, pero sí me gustaría que prestáramos atención en esto que dije acá, que son las carpetas. Entonces, esta definición como de los módulos es algo clave para que nosotros podamos construir un buen diseño. Y bueno, básicamente, pues, bueno, me salté esa parte hasta acá, pero es esto mismo lo que les vamos a dar al final. Algunos ejemplos en Figma y en código. Listo. Entonces, ¿por qué diseñar bien importa? Entonces, un punto clave, ups, se me olvidó acá. Un punto clave es que buscamos generar una primera impresión al público objetivo. La idea de que nosotros realicemos un diseño y bueno, que vendamos un producto es que ese producto en lo posible sea atractivo para la persona. Porque digamos que desafortunadamente, o bueno, digamos que así es como funciona el mundo, eh, a un producto, también esto aplica para el producto de software, es muy llamativo a la vista de la persona por su apariencia. Y pues digamos que eso con el tiempo pues ha llegado a cambiar bastante. Entonces, bueno, no sé si quieren busquemos una página web en 1997 a ver si nos salen ejemplos. Digamos que esto era lo que solían ser páginas en esa época, que digamos ahí no existían las metodologías actuales de JavaScript del diseño responsivo, sino que existía algo que se llamaba el Ajax. Entonces el Ajax era el envío de JavaScript asincrónico con XML. Entonces, ¿qué pasaba? Que, bueno, de pronto les voy a hacer... Ah, bueno, de hecho Netscape en esa época era el navegador ahí que predominaba y las páginas se solían ver con este diseño. Entonces ahí lo que pasaba era que la metodología anterior era que nosotros hacíamos todo el HTML con el archivo JavaScript y se enviaba absolutamente todo al servidor y nos devolvía el resultado de cuando pulsábamos algún botón o alguna funcionalidad. Pero entonces al ir y enviar absolutamente toda la página y regresar toda la página, pues eran tiempos de carga bastante rápidos. Perdón, bastante lentos, qué pena. Pero entonces si nosotros vemos una página web moderna y pues obviamente sumándole las metodologías pues de ahora, ahorita ya digamos no se tiene que enviar toda la página, sino solo esa porción de la página que cambia, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver si de pronto una imagen acá. Sí, entonces básicamente pues una página moderna suele lucir más o menos de esta forma, ¿cierto? Em, ya la vemos que con un giro, con botones en la parte superior. A veces también estas páginas traen animaciones. Y básicamente tendríamos como esa metodología moderna. Que pues en parte también depende de la época y depende de las capacidades que tenemos hoy en día. Entonces esto a la hora de crear un buen diseño es bastante importante para el público porque esto va a garantizar de que la persona tenga una sensación agradable a la hora de manejar nuestra aplicación. Es un factor pues que importa bastante. Lo siguiente es que se busca lograr un diseño que sea claro y coherente.
O sea, ahí estamos abarcando aspectos como la usabilidad, accesibilidad, consistencia visual y la adaptabilidad. ¿A qué nos referimos con todo esto? Que una página por lo general, en lo posible, debe ser intuitiva para el cliente y que a primera vista la persona a la hora de leer pues todo lo que compone, es decir, su menú, sus opciones, sus instrucciones, pues sea una página que nos lleve pues a poder manipularla de manera instintiva sin nosotros saber pues de tecnología. Que si yo tengo acá una barra de búsqueda, yo puedo buscar la información, acá el menú de hamburguesa, el perfil, digamos también lo mismo como con Google. O por ejemplo, miren, está la página de roadmap.sh que se la recomiendo por si quieren mejorar alguna habilidad, etcétera. Entonces es una página que te dice, bueno, esta es una página hecha por la comunidad que tiene guías de educación y contenido para ayudar a los desarrolladores a seleccionar una ruta de aprendizaje. Entonces, si yo instintivamente voy bajando, entonces ahí dice, ah, bueno, aquí tiene la parte de frontend, la parte de backend, la parte de full stack, etcétera. Entonces, esto es lo que hace intuitiva el manejo de la página, que yo a simple vista, a la hora de leer, sepa qué hacer. Y eso es lo que abarca la parte de usabilidad, de accesibilidad, etcétera. Ah, bueno, digamos la accesibilidad también es otro mundo, porque recordemos que hay personas que desafortunadamente tienen limitaciones extrasensoriales y demás. Es decir, hay personas que de pronto tienen problemas de auditivos, tienen problemas de la vista. Entonces, ellos por lo general se suelen apoyar de un software que les lee la pantalla. Entonces, esa es la importancia, digamos, de que cuando yo codifique la página, esta tenga sus, digamos, metaetiquetas, metadata, que me digan qué es en donde yo estoy ubicado, o que de pronto, si hay una persona miope, yo pueda graduar la letra para que la página se vea más grande y se pueda visibilizar. La consistencia visual es que, digamos, también se piense en un patrón de colores que sirva. Por ejemplo, aquí le voy a poner la paleta de colores. Digamos que según el diseño hay estrategias o técnicas para yo poder seleccionar eh, colores que hagan juego. Eso pues ya es un poquito más centrado en el mundo del diseño gráfico, pero pues son estrategias que se pueden buscar y es fácil de acceder a ellas. Y de ahí nosotros podemos sacar una buena paleta de colores que haga combinación, porque pues si seleccionamos colores que no hagan juego, va a ser un poco chillón el diseño y va a ser incómodo para la persona. Y la adaptabilidad, bueno, que digamos, así como está acá, por ejemplo, en roadmap.sh, que si yo estoy viendo la página en una PC, pero que si quiero verla después en un dispositivo móvil, pues el diseño sea adaptable a esos dispositivos, básicamente. Ok, otro aspecto a tener en cuenta en la hora del diseño es facilitar el desarrollo del equipo que lo codifica. Ves, esto más que todo solo hace como ruido a la parte de que yo como diseñador sepa ubicar los componentes de una manera estratégica para que el desarrollador a la hora de tomar mi diseño, él pueda acceder a crear componentes sin ningún inconveniente. Entonces digamos que ahí ya entra una parte que vamos a ver más adelante, que es la organización de los componentes. Entonces digamos que en Figma cuando yo creo un frame, cuando creo un cuadrado, cuando creo un texto, eh, cada capa que yo agregue se va a ir apilando aquí consecutivamente. Pero entonces hay técnicas como el agrupamiento que me permiten encerrar los componentes en una categoría y de esa manera yo poder darle un orden a la página en la que yo me encuentro. Y pues que adicionalmente cuando yo cree el diseño, también yo puedo acceder a lo que son los colores, los tipos de letra, que de hecho en Figma si ustedes seleccionan con el cursor del mouse esos componentes, acá siempre vamos a ver las propiedades del color, el tamaño, cómo se encuentran ubicados, etcétera. De esa manera entonces yo puedo ubicar la forma en la que yo puedo empezar a generar el código de esa página pues progresivamente.
Y de hecho en Figma también deberían de estar definidos los tamaños de cada dispositivo, si es que se necesita para mobile o para tablet, etcétera. Eso también dependerá al el público objetivo para el cual se diseñe la aplicación. Digamos que eso en cuanto al diseño en sí, y pues digamos que en cuanto a la codificación, ¿cuáles son las ventajas bueno, de proceder a hacer unas buenas prácticas, una buena organización de los folders, de las imágenes, etcétera? Una ventaja sería reducir el margen de error del sistema. La verdad, pues, estos puntos clave se consiguen más que estudiando el lenguaje al que ustedes vayan a ejercer. También se consigue leyendo un poco sobre buenas prácticas. Lo ideal es que cuando ustedes terminen de estudiar el lenguaje, aunque bueno, por lo general la mayoría de los instructores de cualquier curso, mientras van enseñando, ellos van enseñando la forma correcta en la que se deben instanciar unas variables, en crear unas funciones. Pero si no, se recomienda que a la par de que uno estudia el lenguaje o la tecnología, uno también vea foros o blogs o videos acerca de buenas prácticas del mismo lenguaje que están estudiando. Esto va a ayudar a que el día de mañana ustedes sepan economizar y reutilizar código ya existente, modularizar, es decir, separar por secciones en su código esas partes que conforman el sistema y que haya un orden. Y bueno, eso va a evitar que hayan errores. Obviamente va a ser inevitable que surjan errores, pero al menos esos errores van a ser algo más puntual que de pronto preocuparnos por el orden o el rendimiento. Adicionalmente, eso también conlleva que va a evitar una deuda técnica. Significa que a veces nosotros escuchamos el típico dicho, si funciona no lo toques, ¿cierto? Suele pasar entonces que si de pronto en ese momento el código que se hizo, pese a que funcione, de pronto no tiene las mejores prácticas o en el futuro se necesita cambiar, entonces si nosotros no tenemos una buena calidad del código, uno, va a ser difícil que nosotros lo cambiemos, dos, va a ser difícil que un compañero lo cambie, y tres, a la hora de cambiarse, si no se entiende, muy seguramente va a generar atrasos por tiempo o peor aún, va a generar que partes importantes de nuestro código pues se dañen. Y eso va a ser un poco más tedioso de arreglar. Recuerden que pues hay una frase en el libro de Clean Code de JavaScript que dice, es más fácil, perdón, es más difícil arreglar un código, mantener un código que hacerlo desde cero. Entonces, es por eso la importancia de tener esas buenas prácticas. Eso también lleva a lo mismo que les acabo de decir. Esto genera una buena comunicación y sinergia entre los colaboradores. Si yo tengo un buen código y yo el día de mañana ya no trabajo en ese proyecto, eh, pues le voy a evitar dolores de cabeza a mi compañero o inclusive a uno mismo. Porque digamos a veces uno codifica un módulo, uno lo deja de lado y resulta que meses después necesitamos volver a modificar ese módulo que hicimos. Entonces a veces nos pasa que llegamos a volver a decodificar y nos damos cuenta que no entendemos nada de lo que nosotros mismos hicimos. Entonces esa es la importancia de mejorar esa calidad y bueno, de documentar también, obviamente. Y que eso anterior mejora mucho el rendimiento del código. Mientras menos código y reutilizable y de buenas prácticas usemos, nuestro código va a ser más óptimo y más rápido. Bueno, no sé si antes de pasar como a estos puntos alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera realizar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien puedan, chicos. Profe, una pregunta. ¿Esta plataforma de Figma es mejor trabajar pues con la aplicación así o en línea? Es que estaba intentando abrir en línea pues como usar la plataforma y pues no sé, parece que se queda como colgado y ya ensayan varios navegadores, entonces no sé si es problema del PC o es mejor usar la aplicación para Windows. Mm,
Ok, Javier, bueno, pues no sé si, es que no sé si supieron, pero creo que por el tema de la noticia de AWS, me parece que hubo muchos sistemas que se cayeron, aunque la verdad no me consta que de pronto Figma use AWS, pero creo que si lo hiciste en estos momentos está caído. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, tenía unos diseños que mostrarles de mi trabajo real, pero mira, a mí también se me quedó un poquito colgado. No, no me está Ah, ok. cargando nada. Ah, entonces puede ser por eso, sí. Ah, Ujú. entiendo. Pues no, no estoy seguro si fue por eso mismo, pero creo que en este momento está caído. Ah, bueno, bueno, Ah, ok. gracias. Nicolás, ¿qué nos quiere decir? No, profe, era más que todo para hablar contigo, Ah, bueno, pero entonces ahorita. si te puedo escribir como al interno o si espero hasta el final como en la reunión. Ah, bueno, si quieres me escribes por el interno si quieres. Sí, Ah, ok, dale instru. listo. Muchísimas gracias. Vale. Listo, chicos. Bueno, continuemos. Eh, Listo, entonces a continuación les voy a mostrar unos puntos clave que extraje como para el tema del manejo de Figma y buenas prácticas. Entonces, pues nada, uno de esos puntos vendría a ser la organización del archivo, páginas, frames, naming de capas y componentes. ¿Qué es eso de organización de archivos? Bueno, es básicamente cuando ustedes simplemente diseñan un sistema y que es básicamente la organización que les mencionaba hace un momento a través del agrupamiento. Entonces, digamos que cuando ustedes tienen pensada una idea a la hora de desarrollar un software, muchas veces ustedes van a plantearse el público objetivo para el cual va. Entonces, que si, digamos, necesitamos un sistema que vaya primero para dispositivos móviles, que luego vaya para escritorio, que también de plano tenga modo oscuro para proteger, digamos, la vista de la gente, o que simplemente les gusta que se vea así todo tipo dark. Entonces, obviamente a la hora de que nosotros vayamos a hacer los diseños, es una buena práctica que nosotros separemos todos por capas. Entonces, como ustedes pueden ver en este diseño que realicé pues rápidamente, acá yo creo un frame en el cual estoy posicionando todas las pantallas que estén relacionadas con pantallas de escritorio y acá abajo estoy posicionando las que están relacionadas con pantalla para dispositivos móviles. Si yo despliego las pestañas, por ejemplo en la de desktop, vamos arriba, desktop, acá nos vamos a dar cuenta que en una sección también agrupé lo que está en light mode, o sea, modo claro, y en dark mode lo que está en modo oscuro, que es el diseño que está aquí abajo. Asimismo, o sea, es como si fuéramos capa tras capa tras capa tras capa, con el fin de nosotros organizar esos componentes que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la página de hábitos. Bueno, porque la aplicación que vamos a ver es de hábitos. Entonces, simplemente consiste en que yo le doy clic a este botón, me abre un modal, me permite ingresar el hábito, el icono que quiero que tenga, la frecuencia y el color. Y aquí los va a ir listando. Entonces, digamos que todas esas páginas las estoy agrupando. Y si yo ingreso pues a cada capa, ups, creo que le moví por ahí algo. Ah, ok, listo. Si voy ingresando a cada capa, pues me voy a dar cuenta que tengo una pestaña que dice tabs, que son las pestañas con las que me desplazo. Tengo otra capa que se llama el main content, que es donde está el contenido principal. Y dentro de ese main, pues aquí voy a encontrar el botón que agrega, el párrafo descriptivo, el título terciario, porque bueno, está el primario, secundarios, etcétera. Y el icono que me indica pues de que no hay tareas creadas. Asimismo, pues el modal que se apertura también es otra capa. Acá entonces la vamos a ver reflejada. Bueno, espérenme porque creo que se me perdió por acá. Bueno, cerramos todo. Voy a cerrar todo y al darle clic ahí ya me lleva. Ajá, es esto. Listo. Entonces aquí va a tener lo mismo. Una capa que hace alusión al modal de apertura. Entonces aquí va a tener el título, los botones de crear y cancelar, etcétera.
También la agrupación de los iconos. Entonces aquí va a tener todos estos botones que tiene el contenedor. Entonces es básicamente eso. Es esa estrategia de yo a la hora de diseñar mi modelo en Figma, agrupar esos botones y esas secciones que yo voy a tener dentro del diseño. Y otra cosa importante es poder identificar los componentes que son reutilizables, que es otra técnica, otra estrategia a la hora de diseñar. ¿De qué me sirve crear un elemento de tipo componente? Que si yo el día de mañana debo hacer cambios en este modelo, en vez de yo tener que afectar todos los frames uno por uno, yo simplemente pueda llegar aquí y cambiarle la información. No sé, aquí me va a inventar cualquier cosa. No sé, pongámosle queso. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí también abajo cambio queso. Y aquí, bueno, creo que este sí me faltó repetirlo. Pero bueno, ahí también nos sirve como un ejemplo de lo que puede pasar si no usamos esto como componentes. Pero pues afortunadamente ese componente sí lo reutiliza acá. Entonces, como pueden ver, yo puedo hacer cambios en tiempo real del todo el diseño de Figma y no voy a tener que hacer doble trabajo. Entonces es una ventaja que tenemos nosotros a la hora de poder crear estos nombres, estas separaciones en componentes y demás. El segundo punto sería el uso de componentes, variantes, estilos compartidos, colores, tipografías, espacios. Entonces, pues realmente esto es más como una estrategia para yo documentar y declarar antes de proceder a hacer el diseño qué elementos quiero que tenga mi sistema. Básicamente volvemos a lo mismo que estábamos viendo con el tema de la paleta de colores. Es como antes de yo agregarle como esos estilos a mi diseño y demás, plantearme cuál es el patrón de colores que quiero que mi sistema tenga, que pues si ustedes quieren pues no complicarse mucho, podría ser muy minimalista, muy monocromático, así como este, que solo sea blanco y negro con gris, o que si ustedes de pronto quieren que la página tenga pues un estilo un poquito más moderno, pues ahí es donde ustedes definen eso al inicio y en base a eso, ustedes entonces van a empezar a trabajar el tema del diseño desde ahí. Que bueno, de hecho ustedes también tienen herramientas como Google Fonts, en donde ustedes van a encontrar muchísimos tipos de letra que pueden integrar a sus diseños. Que si de pronto quiero que tenga, no sé, este tipo de letra rara o así, etcétera. Bueno, entonces ustedes antes de empezar el diseño lo eligen y pues ese mismo también se les puede instalar al Figma. De hecho, no sé, digamos, yo por ejemplo estas letras, puedo ir acá, esta está en Arial, pero si yo quiero que tenga Roboto, por ejemplo, bueno, que Roboto la verdad es que no hace mucha diferencia. Bueno, busquemos otro. Bueno, este por ejemplo. Entonces ustedes pueden agregarle ese tipo de letra a todo el diseño de la página, básicamente. La ventaja de Figma es que si yo empiezo a trabajar desde cero con un tipo de letra y yo empiezo a agregar cosas nuevas, él asume que ese es el tipo de letra predeterminado para el diseño y de ahí en adelante no tengo que volver a elegirlo. Entonces eso también nos da una ventaja bastante grande a la hora de diseñar. Otro punto importante es el tema del auto layout y las condiciones responsivas dentro del Figma. Entonces es básicamente una funcionalidad de Figma que pues si ustedes de pronto son más osados y quieren hacerlo a mano lo pueden hacer, pero el auto layout básicamente les va a ahorrar tiempo a la hora de acomodar elementos. Por ejemplo, si ustedes de pronto se crean acá un frame y ustedes empiezan a decir, bueno, yo quiero que mi elemento tenga un header, etcétera. Entonces, si yo quiero que el header quede posicionado arriba, pues me toca venir acá, estirarlo, dejarlo aquí en el puro borde, encogerlo, y ahí tengo el header. Pues bueno, realmente esto es algo que nos va a tomar un poco de tiempo a veces. Pero ¿qué pasaría si yo le agrego la función del auto layout a esto? Creo que es esta, si no estoy mal. Ah, sí. Entonces yo llego, hago exactamente lo mismo, dejo caer el triángulo, pero miren,
el frame se adapta. Entonces ahí pues yo lo que puedo hacer es ponerle varias condiciones, que por ejemplo él haga centrado automático, que, que haga autofill, por ejemplo a esto le voy a decir fill container. Entonces él hace esto por sí solo, y si yo tengo que llegar y modificar el diseño, pues el header se va a adaptar a mi contenedor. Entonces, son estrategias que nos sirven para poder ahorrar el tiempo y poder automatizar la parte de los layouts. Recuerden que los layouts son esas partes en nuestro aplicativo que conforman la página. Entonces, si de pronto para mostrarles un ejemplo, a ver. Digamos que esto es un layout común en cualquier página. No, no, pero este no es el ejemplo que quiero mostrarles. Ah, bueno, creo que este sí no sirve. A ver, ¿dónde está la fotico? Uy, se me perdió la fotico. Bueno, espérenme. Ah, bueno, aquí está. Entonces es esto, pues básicamente la parte en donde yo quiero acomodar el header, la parte de la site que llaman, la parte lateral, el contenido principal y el footer. Entonces, digamos que si yo quiero tener un diseño automático, entonces el auto layout en este caso nos facilita bastante el proceso de construir estas secciones de nuestras páginas. Eh, otra, Otro punto muy importante es la exportación de assets. ¿Qué son los assets? Básicamente estamos hablando de iconos, imágenes o archivos SVG que va a tener nuestro aplicativo. Entonces, pues es simplemente como definir cuáles imágenes va a tener nuestro aplicativo web para agregarlas, pero pues que obviamente no son, digamos, imágenes creadas por nosotros, sino que son imágenes que el equipo de diseño nos da. Entonces eso por lo general va en una sección de Figma, en una capa, y pues que nosotros ya empezamos a implementar dentro de nuestro diseño, básicamente. Entonces es como definir al inicio qué elementos de estos externos va a tener nuestro aplicativo. Consideraciones de accesibilidad, usabilidad desde diseño. Bueno, era lo que yo ya les mencioné anteriormente. Es pensar nuestra página para todo tipo de público. De hecho, ahí les boto también un dato muy curioso sobre la página de W3 School, que es la encargada de generar la gestión, o bueno, es como el ente que supervisa lo que es el lenguaje de marcado del HTML. Entonces ellos dicen que hoy en día el Internet es un derecho fundamental para todos. Entonces quiere decir que en lo posible tenemos que hacer diseños de páginas a los cuales cualquier tipo de público pueda acceder. Entonces era lo que yo les decía, que si digamos tenemos personas con limitaciones visuales, que nuestra página tenga la capacidad de agrandar su tamaño para que esas personas puedan ver, o que de pronto si la capacidad visual es nula, la programación de las etiquetas tengan la capacidad de ser leídas por el software de lectura. También, digamos, de que lo que les decía, que la página sea intuitiva y que digamos, sea amigable a la vista del consumidor. Es básicamente eso. Documentar interacciones posibles es básicamente agregarle interacciones de lo que va a ser mi aplicativo a la hora de funcionar con la página. Entonces, yo también en Figma, aparte de poder hacer modelados visuales de mi aplicación, también puedo agregarle eventos. Entonces, eso lo conseguimos por lo general acá bueno, si no estoy mal, creo que era acá en Prototype. Ah, sí, sí, era aquí. Qué pena que, bueno, es un poquito oxidado acá. Pero si yo quisiera puedo agregarle interacciones. Entonces aquí yo le puedo decir cuando dé clic. Entonces yo quiero que cuando él dé clic, él me dirija a esta pantalla para yo simular cómo es que, cómo es que de pronto va a comportarse mi página a la hora de funcionar. Entonces eso básicamente aplica como documentar el proyecto, y no solo eso, que también nos da un vistazo, no,
Es que no deja porque todo está caído. Qué lástima. Pero bueno, básicamente si yo hiciera clic acá cuando le dé play, él me muestra un modelo de Figma de lo que yo acabo de hacer y pues él me lleva aquí automáticamente. Para eso sirve Prototype. Entonces es una buena forma de documentar no solamente la visual, sino los eventos que mi página va a tener. Bueno, y finalmente preparar el handoff. Ya vamos a ver qué es ese término de handoff. Ups, esperen que dañé esto por acá. Listo. Preparar el handoff para desarrollo, es decir, design tokens, pues es básicamente poder definir con el equipo de desarrollo digamos, los elementos que va a tener la página. Entonces, básicamente, la paleta de colores, la tipografía, los espaciados, que a veces nosotros podemos decirle, bueno, yo quiero que cada margen tenga una separación de 16 píxeles entre cada borde, o y que si de pronto eso no se negocia, pero el desarrollador, bueno, la persona de diseño lo deja definido, con las herramientas de Figma yo también puedo darme cuenta cuál es la separación y demás. Por si acaso esto lo estoy haciendo con la tecla Alt y parándome sobre el elemento y él ya me da las medidas que yo necesito. Pero entonces es ese proceso de yo entregarle como diseñador el diseño, valga la redundancia, a la persona que se va a encargar de hacer la codificación. Lo cual nos lleva al segundo punto, que es justamente eso, el proceso de handoff colaborativo entre equipo de diseño y equipo desarrollador. Entonces, siempre es clave primero que sean dos partes que se estén comunicando constantemente. A veces les va a llegar a suceder que la parte de negocio a cargo de la persona, bueno, él se le conoce como product owner, a él o a ella, y digamos que es la persona que se entiende con el cliente para entender qué es lo que va a llevar el sistema. Entonces, sí, a veces en malas prácticas suele pasar que uno empezó a trabajar con la codificación del diseño, pero resulta que el cliente dijo, no, yo ya no quiero que el botón sea negro, sino que quiero que el botón sea rojo. Entonces resulta que el diseñador cambió el botón a rojo, pero nadie nos dijo. Entonces ahí luego sucedió que yo terminé desarrollando el componente, lo terminé desplegando y resulta que lo hice mal porque el botón no era negro sino rojo. Entonces eso genera bastantes atrasos a la hora de llevar a cabo un proyecto y genera bastante conflicto. Entonces la comunicación entre diseñadores y desarrolladores es bastante fundamental. Y también tener en cuenta que la página que se hace no siempre va a ser la página final porque pueden llegar a haber cambios, puede llegar a haber cosas que definitivamente se nos salen de las manos al equipo de desarrollo y que dependen del cliente, que es el que conoce el negocio. Entonces, por eso se recomienda trabajar con metodologías ágiles como Scrum para no desarrollar el producto de principio a fin, perdón, sino desarrollar partes pequeñas de la aplicación en periodos definidos para que si a última hora hay que hacer cambios que no van, sea más sencillo deshacer cambios pequeños que toda la aplicación. Una segunda parte es de que el archivo de diseño esté bien preparado para que arranque el desarrollo. Esto pues es ya básicamente lo que les decía, que el Figma esté bien estructurado para que el desarrollador no vaya a tener problemas a la hora de codificar. El tercero es el uso de un sistema de diseño o librerías de componentes. A veces pasa que, por lo menos en mi caso, les expongo mi caso personal, yo trabajo para BBVA y como les decía, ellos se crearon un framework a base de la librería Lead Element, de hecho se las voy a mostrar. A ver, Lead Element. Bueno, el loguito es este, pero pues bueno, es básicamente una librería JavaScript que permite crear componentes. Entonces lo que hizo BBVA fue tomar este lead element y le puso esteroides básicamente. Entonces a partir de esa herramienta se creó un framework llamado Cells y Cells básicamente, y bueno, y BBVA en general, ellos ya se encargaron de crear sus propios componentes.
Es como si de pronto ustedes al usar React, por ejemplo, decidieran usar librerías como Material UI, como Chakra, como Bulma, etcétera. Bueno, hagan de cuenta que BVA tiene sus propias librerías. Entonces, si su equipo llega a manejar sus librerías propias, ellos deberían de nombrarles el nombre del botón, el nombre de las pestañas, el nombre del icono que está en la librería que ellos crearon, para que ustedes cuando lo vayan a buscarla no se hagan pues bolas, como dirían por ahí, y vayan a la fija para poderlo incluir en su librería. Si no es el caso, no hay problema, pero entonces sí es bueno que entre equipos digan, bueno, nosotros vamos a trabajar nuestro proyecto con Material UI para React, o que si van a trabajar con Angular, trabajen con, creo que se llama Angular Design algo, o Material Design, Angular Material Design, creo que se llama, bueno, no estoy seguro, pero que desde el inicio si van a trabajar con librerías CSS y de componentes, digan, bueno, vamos con esta y derecho. eh, y así se evitan inconvenientes de ese tipo. ¿Qué más? El versionado, Figma también se puede versionar. Lo ideal es que cuando ustedes creen un diseño, le agreguen una versión al proyecto, que recuerden que pues si es una versión inicial, pues esta se marque, no sé, versión 1.0.0, pero resulta que a ese diseño se le agregó una cosita adicional, entonces la cambian por 1.1.0, bueno, etcétera. O sea, el objetivo es que por cada cambio final, es decir, cada parte que ustedes crean que la aplicación ya esté terminada, generen una versión y que si más adelante la aplicación sufre cambios, no borren en la versión uno, sino que creen un clon de esta versión con los cambios y generen una nueva versión. Es un poquito complejo, pero pues en la práctica es simplemente como guardar esos diseños que ustedes van haciendo a lo largo del tiempo sin afectar el anterior que quedó final. Porque digamos que en cada fase, cada versión resulta ser una final de esa etapa, pero más adelante muy seguramente a ustedes les conviene agregar o quitar cosas. Entonces la idea no es que borren el diseño inicial, sino que creen una copia con los nuevos cambios y así para que ustedes tengan un histórico. Eso también sirve por si de pronto ustedes necesitan, bueno, por si ustedes se dieron cuenta que hubo un error o que la embarraron, en ese caso ustedes pueden volver a la versión anterior. Entonces es algo que ayuda bastante. Lo quinto sería la definición de responsividad. Bueno, esto ya lo vimos acá. Que si de pronto ustedes necesitan que la aplicación no solamente sea para escritorio, sino para mobile, se define una sección donde estén estos diseños y que ustedes puedan acceder a la resolución que van a trabajar. Y por último, un test visual. Entonces, no solamente en los equipos ustedes interactúan con el equipo de diseño, sino que ustedes también van a interactuar con una persona que es la QA, que pues me imagino que ustedes han visto de pronto esos memes donde el QA se pelea con el desarrollador y que el QA no sabe usar el sistema y bla, bla, bla. Bueno, los memes. En la vida real, el QA forma una parte muy fundamental porque cuando ustedes creen garantizar el desarrollo de su sistema, el QA, quien es una persona que no sabe nada de código, pero sí sabe de estrategias como estrés de los sistemas, la concurrencia, la usabilidad, etcétera, va a someter su sistema desarrollado a estrategias para forzarlo y para crear casos de uso. Entonces, si la persona de Cuba puede estar en la etapa de diseño, también sería una buena idea hacer un flujo end-to-end, es decir, de principio a fin de la aplicación. Es decir, que la persona puede ser con el prototype de Figma o aquí simplemente con el mouse arrastrando, haga un recorrido por la aplicación de principio a fin y ella también esa persona pueda plantear cuestionamientos. Ah, que de pronto no me suena que esto vaya así o que el flujo no tiene coherencia. Eso también ayuda a la hora del inicio y eso pues ayuda a despejar varias ideas y nos puede beneficiar a nosotros como programadores. Es básicamente eso. Bueno, no sé si de pronto, dichos estos dos puntos anteriores, alguien quiere preguntar algo, alguna dudita. ¿Todo claro?
Pues a mí me parece que muy claro, obviamente ya pues es como practicar las cositas que nos decís y ir mirando pues cómo se implementan pues como esas sugerencias que nos has dado y también pues con los manuales que nos ha dejado la profesora. Sí, infortunadamente he estado también tratando de descargar como el programa, pero creo que por la falla que hubo tampoco se deja. Pero entonces sí sería como mirar eso, pero parece que explicaste muy bien todo el tema de la interfaz, de cómo ir adaptando los diseños. Me parece que está muy bien explicado. Ya es obviamente uno estar dentro del cuento para poder asimilar mejor el conocimiento, ¿cierto? Porque no es lo mismo uno escuchar la exposición a cuando ya uno lo hace, ¿cierto? Pero me parece que te desenvolviste muy bien en la explicación de los temas. Vale, Javier, muchísimas gracias. Y sí, tienes toda la razón. De todas maneras, sí para algunos estos conceptos son complejos, pues la verdad no se preocupen, digamos que en mi caso yo también, a mí también me costó bastante, pero esto es algo que realmente se logra entender con la práctica y con los malos momentos, porque créanme que a veces uno sufre estrés o tiene muchas dudas. Entonces cuando uno finalmente las logra resolver, pues el aprendizaje es bastante grande. Entonces es cuestión como de ser constantes con esto y pues no dejarlo de practicar. Exactamente. Pedro, muchísimas gracias. Claro, Pedro, igual que ustedes, él también fue estudiante de una tecnología virtual. Él también tuvo, pues tuvo que estudiar, como todavía seguramente lo está haciendo. Tuvo sus momentos o sea, tuvo también sus momentos de crisis, como todos los tenemos, ¿cierto? Y pues de todas maneras, a pesar de todas las dificultades que todos tenemos y que seguramente Pedro también lo tuvo, pues ya está pues en un nivel alto, ¿cierto? Que es lo que nosotros queremos también que ustedes tomen también de ejemplo, ¿cierto? Entonces, como Pedro dice, no todo ha sido color de rosa, ¿verdad, Pedro? Sí, sí, totalmente. Sí, créanme, van a haber muchas veces donde ustedes de pronto se frustren, va a haber momentos donde la información no aparezca. También pues me gustaría al final hacer un disclaimer con el tema de lo de la IA, que es un tema que últimamente ha resonado bastante, pero pues a veces también les va a pasar que, digamos, tenemos confianza en querer adelantar algo de trabajo con la IA, pero resulta que la IA no es totalmente acertada, hay que corregir eso. O sea, hay muchos problemas por donde abordar el tema del aprendizaje, pero entonces muchachos, lo importante es que de pronto no se frustren. Todos tenemos como nuestro propio proceso. Si hay gente que entiende más rápido, hay personas que hay que repasar un poquito más, pero pues no significa que digamos debamos ir todos a la misma velocidad y que nosotros tenemos nuestro propio modo de aprendizaje y debemos encontrar ese modo interior de poder entender las cosas. Y que bueno, si ya hay un momento de frustración donde no podemos más, está bien parar, está bien respirar, darnos un paseíto y retomarlo cuando podamos. Pero lo importante es no soltarlo, muchachos. Pedro, una preguntita o dos preguntitas. Primero que todo, esa parte de utilizar la IA para estos procesos, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué le recomiendan los estudiantes? Esa es una cosa. Y otra es, ¿por qué elegiste Frontend y no Backend? Esa partecita. Por- Vale, listo. Bueno, como lo mencioné, la verdad, el tema con la IA estos últimos años es un tema muy polémico, porque está el sector que quiere utilizar la IA para todo, incluso hasta para preguntarse qué va a comer. Y está el otro sector más radical que dice, no, nosotros no queremos usar IA porque nos van a reemplazar o nos está limitando mentalmente y yo quiero hacer las cosas como se hacían antes. Bueno, yo les voy a dar una frasecita que un conferencista pues dijo alguna vez. De hecho, esa persona es el creador del framework Fast API. De hecho, yo no sabía
que de hecho el creador de este framework de Python es de Medellín, justamente. Y pues es un logro para Colombia bastante importante porque este framework lo llegaron a utilizar para enviar, creo que el transbordador para tomar las fotos de la Vía Láctea por allá en 2022, 2021. Y bueno, que es un framework que está pegándole duro a Django y a Flask. Entonces él proponía la metodología de la IA como la dicotomía del uso del cuchillo. Entonces decía, ¿un cuchillo para qué sirve? Un cuchillo nos sirve para cocinar. Bueno, principalmente fue inventado para eso, ¿cierto? Entonces con un cuchillo podemos nosotros cortar la carne, untar mantequilla, picar las verduras. Pero también es cierto que hoy en día la gente le dio mal uso al cuchillo para hacer daño a otras personas, para lastimar. Entonces, la IA no es más que otra herramienta que vino a solucionar problemas de la vida cotidiana, igual que como a lo largo del tiempo, los inventos que surgieron fueron para solucionar una necesidad humana. Entonces la IA, a base de sus, digamos, tecnología de nodos, redes neuronales, etcétera, buscó una inteligencia que se alimente a sí misma para poder ayudar a automatizar procesos y buscar información de manera más rápida. Entonces, digamos que la idea no es estigmatizarlos a que la IA no hay que usarse, sino más bien la invitación es a que la IA se use de forma correcta. También de que investiguen bastante, porque realmente sí han habido estudios que han comprobado que el rendimiento de las personas, inclusive su capacidad de pensar, desde que salió la IA ha reducido bastante porque les evita esfuerzo a las personas. Es un dato que la verdad sí es bastante real y que preocupa mucho. Entonces, pues la invitación no es, por decirlo así, satanizar la IA, pero sí, muchachos, cuídense de pronto de darle un buen uso. O sea, es como el cuchillo. Incentivemos más a usar el cuchillo para hacer platos ricos que para lastimar a otros. Entonces, la IA deberíamos usarla como una herramienta para aprender, para automatizar procesos, pero no para que nos solucione nuestras tareas del día a día. Y que de hecho, créanme que el día de mañana les puede llegar a pasar de que como la IA no es lo suficientemente potente, no es exacta, créanme que listo, ustedes les pueden decir a la IA, no, hágame una landing page, hágame este módulo, este sistema. Resulta que lo hicieron, pero no fue tan exacta y generó un bug. Entonces ahí sale el meme de 5 minutos pegando el código y 6 horas arreglándolo. Entonces, la invitación no es a que no usemos IA, sino que la usemos con responsabilidad, de forma sabia. Y bueno, ¿por qué me fui por frontend y no backend? Bueno, ya es más como por interés y por gustos. Pues digamos que yo antes de ser programador, pues me gustaba hacer videos tocando guitarra. Entonces yo en ese proceso de poner el video en el programa de edición, a mí me gustaba ponerle los títulos, los colores, también me gustaba mucho la parte visual de dibujo y demás. Entonces simplemente fue más como un interés personal, más sin embargo no fue por lo que muchas personas estigmatizan como cada uno de los bandos, que dicen que no, que el backend es más difícil o que el frontend es más fácil porque tiene dibujitos, o hay gente que dice no, es que el que elige front no es capaz de programar cosas complejas como en el back. Realmente cada uno tiene su propia complejidad. Por ejemplo, la gente que cree que el front es dibujitos se estrella cuando uno tiene que hacer lógica, por ejemplo, como esta, que digamos uno tiene que crearle un estado a la página, uno tiene que de pronto crear lógica para que el renderizado vaya en tiempo real, cosas así. Digamos que ahí está la complejidad total del front. Asimismo como el back tiene su complejidad, que crear los DTOs, que poder crear migraciones, que poder hacer la conexión a la base de datos con un ORM, etcétera. Entonces, digamos que a mí siempre me gusta dar ese ejemplo de elegir un bando en la programación o elegir un lenguaje. A veces es como elegir un Pokémon. No sé si han jugado Pokémon, perdónenme de pronto ahí lo nerd de mi parte, pero bueno, básicamente cuando uno elige el Pokémon, uno empieza con el que es de tipo planta, el que es de tipo agua y el que es de tipo fuego. El de fuego va a tener sus ventajas sobre otros elementos, pero es débil al agua.
el planta recibe agua y se fortalece, pero le hace daño el fuego. Y el de agua pues apaga el fuego, pero no le puede hacer nada a las plantas. Entonces es igual que con cada rol y que con cada lenguaje. O sea, todos tienen sus ventajas. Ahí lo importante es asumir de pronto, por ejemplo, el que elija React va a tener que entender que la demanda de programación va a estar un poquito más en los proyectos pequeños, que el que elija Angular, la demanda laboral va a estar de pronto en los equipos de banco. Y así. Entonces, digamos que una elección no es ni mala ni buena y pues yo decidí irme por front porque era algo más que iba afín con cosas que yo ya sabía hacer desde antes. Bueno, listo. Pedro, muchísimas gracias por habernos compartido este espacio. Estuvo súper, súper interesante, y más que ellos están pues en este proceso utilizando Figma y luego ya empezar con toda la parte pues ya de programación con HTML y CSS. Entonces, no, muchísimas gracias, Pedro, que tú pues me has colaborado, me ha gustado mucho la forma como has explicado, ya te hemos invitado en varias oportunidades. Pero muchas gracias y gracias a todos. No sé si alguien tiene algo más para decir, bien pueda. Profe, no, por el momento no, pero muchas gracias, la verdad, excelente la exposición. Pero, bueno, sí quería hacer una pregunta. ¿Qué consejo nos darías para los que estamos empezando a manejar REA? Ok, bueno, esto lo digo, pero entonces aplicaría para cualquier framework. Bueno, la única ventaja para los que son desarrolladores front es que todos los diseños web y bueno, todas las páginas web, su principal fundamento es JavaScript. Entonces, digamos que si ustedes tienen un sólido conocimiento en JavaScript, ustedes van a tener la facilidad de elegir cualquier framework o librería. Qué pena, permítame un segundito. Ay, listo, qué pena, muchachos. Bueno, si ustedes tienen una base sólida de JavaScript, ustedes podrían llegar a saltar entre cualquiera de estos frameworks porque todos son en base a ellos. Pero en cuanto a React, bueno, realmente más que un consejo es como una invitación. React es un framework muy bonito de aprender porque es, digamos que el que menos curva de aprendizaje tiene porque es bastante fácil de utilizar. Pero entonces con React hay algo importante y es que de pronto traten de trabajar mucho por secciones. Porque asimismo como es un código que es simple de manejar, es un código que a veces es muy engañoso. O sea, tú puedes estarlo utilizando muy felizmente, ir haciendo todo, pero por la misma facilidad a veces pasa con React que se nos hace un espagueti muy grande y a veces es difícil de mantenerlo. Y por eso es que de pronto frameworks como Angular o Vue lo critican, porque es que Angular y Vue tienen su propio marco de trabajo muy, muy encapsulado, y mientras que con React digamos que él no tiene reglas. Entonces uno a veces puede estar construyendo con React y el código a veces se hace incontrolable. Entonces, para que eso no llegue a pasar, tratemos de planear una estrategia así como las que les mencionaba de construir un sistema que ustedes puedan encapsular. Y de hecho eso era algo que hizo falta explicarles. A la hora de que ustedes vayan a traducir ese diseño a código, siempre manejen los módulos para que eso no llegue a pasar. Entonces, que si digamos yo tengo mi parte inicial, entonces yo separé el header, yo separé el nav, yo separé el main y yo creé esas carpeticas en donde va cada cosa. Entonces, de esa manera, ustedes van a hacer que el código sea escalable y van a evitar hacer un código pues espagueti. Y otra cosita que de pronto te recomiendo bastante con la parte de React, eh, eso es algo que de pronto nadie suele prestarle mucha atención, es el tema de los contextos. ¿Qué es el contexto? Básicamente es una estrategia que tienen todos los sistemas en donde si yo creo un componente y ese componente tiene componentes hijos y yo necesito que una información llegue del padre al hijo. Espérenme, aquí me falta.
Si yo necesito que esa información llegue del padre al hijo, él va a tener que pasar por componentes intermedios. Entonces, ahí es donde entran los contextos. Si yo creo un contexto por acá con la información, yo no voy a necesitar pasar en medio de componentes, sino que voy a los componentes de forma derecha. Entonces, es algo que te recomiendo que investigues porque desafortunadamente una desventaja de React es que no tiene sus propios elementos, sino que depende de librerías externas. Entonces, bueno, digamos que ahí te recomiendo estudiar los contextos. Hay una librería que me gusta mucho que se llama Sustan. Es esta. Y esa te ayuda a que tú pongas información en una sola parte y que lo uses donde tú quieras. Y te vas a ahorrar ese problema de pasar información entre componentes. ¿Y qué más te digo yo? No, nada, tener cuidado como con eso de los módulos. No sería más por mi parte. Dale, mil gracias. Vale, ¿alguna otra preguntita? Pedro, no, muchísimas gracias. Entonces, tú, en este momento tú estás trabajando con React también. Sí, pero ya es más como a modo de hobby, porque digamos que como les menciono, trabajo con Lead Element, Exacto, con la que tienen. pero, pero trato de practicarlo porque sé que en el futuro podría llegar a haber proyectos donde pueda volver a utilizarlo y que bueno, la verdad es que React hoy en día siempre se ha denominado como una librería, pero por el alcance que tiene hoy en día y las actualizaciones, se podría ya llegar a llegarle a dar la talla a frameworks como Angular y como Vue. Entonces, la verdad, hoy en día React está teniendo un impacto bastante grande y muchos sistemas se están construyendo con React. Así que está, para el que lo quiera elegir, la verdad es que hay una ventaja significativa en el mercado. Entonces, es algo que no quiero olvidar mientras estoy con mi actual empleo. Ah, ok. Bueno, Pedro, muchísimas gracias entonces por estar acá. Muy interesante lo que nos has expuesto. Y bueno, y muchísimas gracias a todos también por acompañarnos. Un abrazo. Muchas gracias, Gracias, profe. Pedro. Feliz noche. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche. Profe, Sea- qué pena y a los dos una Gracias, pregunta. Pedro. Sí. No, lo que pasa es que un compañero, pues a Pedro, le decía como que preguntar algo por el interno, entonces que si por favor lo puedes atender, que él quiere averiguar como algo con vos personalmente. Entonces él te va a escribir, él se llama Carlos. Pero ¿con quién? ¿Con Pedro o conmigo? No, pues que Carlos le quiere decir como algo a Pedro, pero no sé si es como que tiene un problema acá en el Teams, entonces me pidió el favor, entonces que si le puede escribir a Pedro por el interno para preguntarle una cosita del trabajo. Sí, claro, Creo que, Ángel, yo voy a pasarles el, el, el video donde Pedro pasa lo de Figma a HTML. Sí, claro que sí. profe, y una preguntita, es que nosotros queríamos como avanzar hoy el grupo en el tema de los detalles pues con lo que estamos haciendo en Figma, pero pues no me deja tampoco descargar el programa ni trabajar en línea, entonces no sé si Ah, entonces podamos Caín. como hacerlo en otra plataforma. No, no, esperemos entonces. Es que de verdad, ¿cierto, Pedro? Que Figma es una herramienta pues que se puede trabajar en equipo, pues es chévere que la aprendan. Entonces esperemos un momentico. Sí. Sí, esperemos un momentico que se arregle el Sí, problema, si no damos como más tiempo, sí. Pero sí, es que creo que es por lo de AWS. De sí, hecho, exacto. varias plataformas cualquiera, inclusive Nequi, Plata, Colombia, todo eso está caído. Entonces, pues ahí nos tocaría como esperar a ver. Y bueno, ya ir dependiendo. Yo creo que de aquí a mañana ya debe estar listo. Hay que esperar a ver, esperemos. Esperemos a ver a mañana. ¿No te parece? Bueno, profe, está bien, no hay ningún problema. Esperemos que vea, pues nunca pensamos que fuera a presentarse una situación de estas, ¿no?
Sí, Sin de todas problema, maneras, Tal profe, cual. te estamos informando cualquier cosita y pues yo también voy a estar muy atento de si ya se restablece el servicio o algo para, pues para poder continuar avanzando. Igual nosotros pues ya tenemos la otra parte del trabajo ya finalizada, solo nos falta es como ultimar los detalles de la interfaz gráfica. Ok, listo. No, sí, esperemos mañana que vea pues con AWS, ¿no? Nada es totalmente perfecto. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Y Bueno, Pedro, pues, muchas gracias también a usted. Ya Carlos le va a escribir, listo. Vale, claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, muchachos, adelante con esos proyectos. Parce, le iba a escribir. muchas gracias. gracias. Bueno, hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. que estén bien. Chao. Oye, ya les